una familia víctima de uno de los crímenes más macabros y misteriosos de la década de los 80. El lugar, una casa móvil ubicada al sur de Illinois, en Estados Unidos. Mi nombre es Alma y esto es Maldad al Acecho. Bienvenidos. Hoy les platicaré sobre el misterioso caso de la familia Darden ocurrido en 1987 y el cual hasta el día de hoy, a pesar de tener más de 30 años de haber sucedido, aún no se ha logrado resolver. Como siempre, comenzaré por contarles un poco sobre la vida de esta familia antes de pasar al día de los hechos. El matrimonio Darden estaba conformado por Russell Keith Darden, nacido el 22 de junio de 1958 en Mount Carmel, y por Ruby Elaine Cowling, quien nació el 10 de agosto de 1957 en Fairfield, perteneciente al condado de Wayne, igual dentro de Illinois. Ellos se casaron en agosto de 1979 en la ciudad de Albion, él con 21 y ella con 22 años de edad. Para el 5 de julio de 1984, dentro de la ciudad de Evansville, nació el primer hijo de aquella relación, llamado Peter Sean Darden. Se sabe que entre 1985 y 1986 la familia se mudó a una casa móvil ubicada en la pequeña villa de Ina, perteneciente al lado sur del condado de Jefferson. Esta localidad era relativamente pequeña, pues para aquel entonces contaba con tan solo unos 460 habitantes, además de un número muy limitado tanto de servicios como de negocios, y entre ellos estaban una sola tienda, un solo banco, una sola gasolinera, y esto por mencionar algunos. Una vez instalados en su nueva casa, la cual por cierto estaba ubicada al lado de la ruta 37, la familia se pudo acoplar muy bien a aquel lugar, no tuvieron ningún inconveniente cuando llegaron a vivir ahí. Kit, por su parte, trabajaba en una planta de tratamiento de agua y Elaine mantenía un trabajo como secretaria en una tienda de artículos para oficina. También tenían un gran apego con la iglesia bautista local de Ina, a la cual acudían frecuentemente, pues también formaban parte del grupo de la banda musical de esta. En algunas páginas encontré que gran parte del dinero que se ganó dentro del matrimonio fue ahorrado y tenía como propósito ser destinado para dos cosas. La primera era poder pagar los estudios universitarios de Peter y de los hijos que vinieran en el futuro. Y la segunda, un poco más inmediata, era para poder mudarse de aquel lugar. Esto porque a pesar de que tanto Elaine como Kit se sentían sumamente a gusto en sus trabajos, con su participación y activismo dentro de la iglesia y de la comunidad en general, pues además eran muy apreciados por sus vecinos. Para aquella época de 1987 había habido un aumento considerable en la delincuencia, en los homicidios y en los crímenes que se dieron dentro del condado. Estos fueron alrededor de 15, pero ocurrieron tan solo en 2 años, incluido el asesinato contra una pequeña de tan solo 10 años de edad, ocurrido en mayo de ese mismo año 1987. Además, dentro de la propia Ina y muy pero muy cerca de ahí, específicamente en Mount Vernon, habían ocurrido 2 antecedentes de crímenes sumamente brutales que no pasaron desapercibidos para los Darden.
El primero sucedió en el año de 1924, cuando una mujer fue asesinada con arsénico por su esposo, quien además era pastor de una iglesia local de Ina, después de este serle infiel. El segundo caso sucedió en Mount Vernon en 1985 y fue a manos de un joven llamado Tom B. Odle, quien decidió asesinar a toda su familia después de consumir sustancias alucinógenas. Por todos estos casos juntos fue que la familia Darden decidió o pensó que era momento oportuno para poder mudarse de aquel sitio. Incluso en algunos medios se dijo que Kit había hablado con anterioridad con su mamá, llamada Joan Darden, y le había mencionado que estaba pensando seriamente en irse a vivir de nuevo a Mount Carmel junto con Elaine, el pequeño Peter y el bebé que venía en camino para aquella fecha de 1987. Mientras todo este cambio de casa se podía llevar a cabo, la familia tomó sus debidas precauciones aún dentro de su propio hogar para poder mantenerse a salvo debido, como ya se los mencioné, a este aumento criminal de aquella época. Y esto se vio totalmente reflejado cuando una noche cualquiera, una joven, se acercó a la casa de los Darden para pedirles que por favor le dejaran hacer una llamada telefónica desde ahí, y Kit se negó rotundamente, pues él no le permitía la entrada a su casa a extraños. Llegamos así a la tarde-noche del miércoles 18 de noviembre de 1987. Aquel día, el jefe de Kit se inquietó bastante al ver que este no había llegado a cumplir su turno dentro de la planta. Sobre todo porque Kit era un hombre muy responsable en sus labores, era sumamente cumplido y además no había tenido ninguna llamada telefónica por su parte para avisar que ese día no iba a acudir a su trabajo. Fue por ello que como primera reacción su jefe decidió llamarle a su casa para ver si todo estaba bien, pero nadie contestó. Después de varias llamadas, decidió marcarle a los padres de Kit para ver si estos se habían podido comunicar con su hijo, y ellos a su vez marcaron a la casa de los Darden, pero tampoco obtuvieron respuesta. Para ese momento ya resultaba muy extraño que no hubieran podido obtener noticias de ninguno de los tres, y por ello la familia de Kit decidió comunicarse con las autoridades para expresarles todo lo que estaba sucediendo. Y el padre de Kit se puso de acuerdo con los policías para poder verse con ellos afuera de la casa de su hijo. Efectivamente, así lo hicieron. Cerca de las 6:30 de la tarde, cuando los policías llegaron a la casa, tocaron en repetidas ocasiones a la puerta, pero nadie les abrió. Se dice que al parecer a través de una ventana desde la calle se podía ver el interior de la casa, y se podía también ver que en la cama matrimonial habían personas recostadas, al parecer durmiendo, y esto aumentó todavía más las sospechas sobre lo que estaba sucediendo. Después decidieron rodear la casa y notaron que la puerta trasera estaba cerrada, pero no con llave. Fue en ese momento cuando decidieron entrar a la vivienda y se encontraron de frente con una escena sumamente impactante. Efectivamente, sobre la cama se encontraban recostados tanto Elaine, el pequeño Peter, quien para ese día tenía tan solo 3 añitos de edad, y además una bebé recién nacida. Los tres estaban brutalmente golpeados, sobre todo en la parte de la cabeza, y ninguno tenía signos vitales. Esos golpes al parecer fueron hechos con un objeto contundente que se creyó rápidamente se trataba de un bat que se encontraba tirado ahí mismo en la casa. El interior de este hogar estaba sí manchado con sangre, pero también era notorio que él o los responsables se habían dado a la tarea de limpiar de manera superficial la escena del crimen, y además se habían tomado el tiempo necesario para acomodar los cuerpos sobre la cama a manera que pareciera que estos estaban dormidos.
Inmediatamente comenzó una investigación para poder averiguar qué, por qué y sobre todo quién o quiénes habían llevado a cabo estos brutales crímenes. En primera instancia se tomó como principal sospechoso a Kit, pues ni este ni su automóvil, un Plymouth rojo de 1981, se encontraban en la casa cuando los oficiales llegaron. Además, descubrieron que no había ni ventanas rotas, puertas forzadas, ni cerraduras manipuladas, por lo que se pensó que él o los victimarios habían entrado y salido de aquella casa sin ninguna complicación. La búsqueda para localizar a Kit continuó durante toda la noche, pero no fue sino hasta el día siguiente cuando ocurrieron dos hallazgos muy importantes. Uno de ellos se dio a unas 11 millas, aproximadamente unos 17 kilómetros y medio, específicamente en el estacionamiento de un banco ubicado en Benton. En aquel sitio estaba estacionado el automóvil de los Darden, completamente lleno de sangre y en el que era evidente ahí había ocurrido un crimen. Sin embargo, en el interior no había ninguna pista, ningún rastro de Kit. El segundo hallazgo se dio unas horas más tarde, cuando unas personas caminaban en un campo de trigo ubicado a tan solo 1 milla, 1,5 kilómetros de la casa móvil de los Darden. Estas personas descubrieron el cuerpo de un hombre a quien le habían disparado en repetidas ocasiones en la cabeza y además tenía mutilada la parte genital. Más tarde se descubrió que este cuerpo era el de Kit Darden. El siguiente paso dentro de la investigación era realizarle las necropsias a toda esta familia y los resultados revelaron detalles muy importantes. Uno de ellos es que tanto Elaine como Peter fueron atados y amordazados con cinta y al parecer obligados a permanecer sentados en unas sillas dentro de la propia casa. La segunda revelación fue que las muertes ocurrieron con 1 hora de diferencia. No se supo si Kit falleció antes o después de su familia. Lo que sí se pudo obtener es que para el momento en que ocurrieron los hallazgos dentro de la casa, los cuerpos de Elaine, de Peter y de la bebé tenían aproximadamente 24 horas de haber fallecido. Y el tercer punto, y para muchos el más perturbador, el más espeluznante, es que debido a los golpes, Elaine, quien para ese entonces tenía entre 7 y 8 meses de embarazo, entró en labor de parto ahí mismo en la casa. Tampoco se pudo comprobar si Elaine estaba o no viva al momento en el que dio a luz, pero sí se corroboró que la bebé, a quien sus padres ya le habían asignado el nombre de Casey, también fue golpeada brutalmente hasta la muerte, tan solo unos instantes después de haber nacido. Dentro de la investigación se fueron dando diferentes teorías sobre lo que pudo haber ocurrido y también las familias tanto de Elaine como de Kit le dijeron a las autoridades que realmente ellos no tenían conflictos con nadie, no tenían enemigos o problemas con alguna persona que se pudiera atrever a realizar este tipo de actos. Además, a esto se añadió lo que ya les había mencionado antes, que no se habían encontrado ni las ventanas rotas ni cerraduras forzadas, por lo que era fácil de creer que el responsable de estos actos podría sí ser un conocido de los Darden. También se consideró que este crimen pudo haber sido cometido por una de las tantas sectas satánicas que surgieron en aquella época, pero casi de inmediato esta teoría se vino abajo, pues investigadores profesionales en este tipo de crímenes mencionaron que realmente ninguno de los detalles coincidía con el modus operandi de este tipo de organizaciones, este tipo de sectas. Otra teoría que también se manejó es que probablemente se pudo haber debido a un intento de robo a casa habitación. Sin embargo, también se vino abajo casi de inmediato, pues se descubrió que tanto las joyas,
El dinero y los aparatos que pudiesen ser de valor dentro de la casa se encontraban aún en su sitio después de las investigaciones. Mientras se seguían buscando pistas y detalles que pudieran ayudar a resolver este crimen, dentro de la casa se encontró una bolsita plástica con un poco de marihuana en su interior. Sin embargo, las autopsias reveladas a cada uno de los cuerpos negaron la presencia de sustancias para el momento de sus muertes y además debido al historial de vida, al tipo de comportamiento que ellos tenían y añadido a los testimonios de los más allegados a ellos, se concluyó que esta no pertenecía a los Darden, sino probablemente a los criminales. La noticia de estos asesinatos se dio a conocer de manera muy rápida dentro de toda INAH y además añadido a los 2 años de crímenes que se habían cometido en la población, aumentaron el pánico en la gente y esto se vio reflejado en la compra masiva de armas, de cerraduras reforzadas y de una mayor adquisición de equipo de seguridad para gran parte de las casas locales. Cada día que pasaba era un tormento para Joan Darden, pues no se tenían avances en la investigación o más detalles que pudieran ayudar a dar con los criminales. Sin embargo, Joan no dejó de insistirle a las autoridades para que siguieran buscando a los criminales y además este caso no se dejara en el olvido. Incluso también se buscó la manera de poder llegar a los programas de televisión, no solamente importantes dentro de INAH o de Illinois como tal, sino de todo Estados Unidos, para que esta noticia, este caso, llegara a un mayor número de personas y por ende se aumentara la posibilidad de que se pudiera encontrar a estos responsables. Aquí quiero mencionarles que por lo que pude leer, este caso fue catalogado como sumamente violento y gráfico como para poder transmitirse en la televisión diurna. Incluso se intentó llevar al show de Oprah, uno de los programas con mayor audiencia dentro de Estados Unidos, pero la negativa fue rotunda. Sin embargo, se dice, encontré por ahí en algunas páginas, que en el año de 1988 se logró que tuviera un segmento dentro del programa de los más buscados de América, pero que esto no tuvo la relevancia que se esperaba o no tuvo ese impacto y además no hubo nada nuevo, nada que se pudiera aportar a la investigación. Así pasaron 12 años sin ninguna pista nueva, sin ningún detalle que fuera importante. Y no fue sino hasta que un hombre fue arrestado en el año 2000 que se tuvo cierta esperanza para que este caso se pudiera resolver. Aquel sujeto se trataba de Tommy Lynn Sells, quien había sido detenido por degollar a 2 pequeñas, Kaylee Harris y Crystal Source, de 13 y 10 años respectivamente, en Del Río, Texas. Crystal, una de las pequeñas, logró sobrevivir a aquel brutal ataque y pudo darle un retrato hablado a la policía para que este hombre pudiera ser detenido. Sells, dentro de sus declaratorias, confesó ser el responsable de cerca de 70 homicidios que hasta esa fecha no habían sido resueltos, incluido el de la familia Darden. Y aunque este sujeto bien pudo ser un sospechoso de gran peso en aquella investigación, poco a poco se fueron descubriendo inconsistencias importantes dentro de sus versiones. Para el año 2010 dijo que había conocido a Keith Darden dentro de una estación de camiones y poco tiempo después cambió esta versión asegurando que había sido dentro de un billar, pero que lo que importaba es que Keith en algún momento lo invitó a cenar y ahí le había propuesto un encuentro íntimo entre ellos dos y Elaine, cosa que a Sells le parecía horrenda y que lo había ofendido bastante debido a su pasado. Se supo que Sells había tenido una infancia bastante difícil y solitaria,
que había sido abusado por una persona que supuestamente se había ofrecido a cuidarlo después de que éste había sufrido el abandono de su madre cuando Tommy aún era un niño, y que a partir de ese abuso había iniciado su vida delictiva, la cual también era nómada, pues no permanecía durante mucho tiempo en un solo lugar. Estos delitos en su mayoría eran asaltos, robos, sobre todo a tiendas para poder obtener comida y cosas que necesitara para vivir, pero se supo que también fue responsable de varios ataques sexuales cometidos contra jovencitas, en su mayoría adolescentes. Como parte de las investigaciones para poder comprobar que Sells efectivamente era responsable del caso de los Darden, se le realizaron una serie de preguntas, y estas iban desde cómo es que se hallaron los cuerpos, esto en cuanto a la posición en la que estaban, como algunos otros datos sobre el interior de la casa. En algunos puntos específicos, Sells respondió de manera incorrecta, pero también quiero mencionarles que encontré que hubieron datos muy precisos y reales que únicamente eran conocidos por los investigadores y que Sells contestó correctamente. Sin embargo, debido a su historial de ataques cometidos en su mayoría, por no decir siempre, contra personas que eran físicamente fáciles de someter por este hombre, y no contra personas, en este caso varones, que representaran alguna dificultad, como muy probablemente lo pudo haber sido Kit, además de comprobarse algunas mentiras dichas por este sujeto, entre ellas al descubrirse que su ADN no correspondía al encontrado en unas de las tantas víctimas que se había adjudicado, como fue el caso de Sherry y de Megan Scherer. Por toda esta serie de inconsistencias, no solamente en este caso, sino en todos los que había confesado, fue que a Tommy Lynn Sells se le sentenció a la pena de muerte únicamente por el caso comprobado contra Kaylee Harris, y su ejecución se llevó a cabo mediante la inyección letal el jueves 3 de abril del 2014, sin que se le pudiera responsabilizar legalmente por el crimen contra los Darden. Además, Joanne, a pesar de que en un principio llegó a pensar que probablemente él pudo haber sido el responsable de estos asesinatos, después llegó a la conclusión de que no había manera que Kit pusiera en ese terrible riesgo, en ese terrible peligro, ni a Elaine ni a sus pequeños. Hasta hoy, Sells ha sido el único sospechoso físico que se ha tenido durante estos 34 años. Sin embargo, han habido numerosas teorías sobre lo que pudo haber ocurrido, entre ellas, y una que Joanne cree que puede ser probable, es que tal vez una persona se acercó a Kit, le ofreció vender sustancias ilícitas, sobre todo por el aumento de este tipo de consumos, y que Kit indudablemente se negó, y ahí fue cuando ocurrió un confrontamiento entre ellos. También se maneja la versión que tal vez una persona se acercó de manera inapropiada a Elaine o trató de sobrepasarse con ella, y Kit la defendió, y entonces todo terminó en este cuádruple homicidio. También se teorizó en un principio sobre la posible existencia de una relación extramarital por alguna de las dos partes. Se pensó en esto porque la manera, la brutalidad de este crimen, la forma en que asesinaron a toda esa familia, era pensada en parte como una venganza, en algo más personal, y que probablemente pudo haber sido pasional. Sin embargo, esta teoría también se vino abajo, pues jamás se ha podido comprobar que alguno de los dos fuera infiel a su pareja. Finalmente, también se ha creído que este crimen simplemente pudo haber sido al azar, cometido por personas extrañas, totalmente ajenas a los Darden, pero sí tal vez por criminales que sabían lo que estaban haciendo o que ya lo habían hecho con anterioridad, pues no dejaron rastro alguno. Antes de concluir con este video,
quiero mencionarles que la última noticia que encontré sobre Joanne Dardy fue un programa que se transmitió o que fue publicado en el año 2019, en el cual se entrevistó tanto a ella como a una hermana de Kit y amigos de este. Ahí ellas mencionan que no iban a dejar que este caso no solo no fuera cerrado, sino que además no fuera olvidado por las autoridades. También se encargaron de decir que seguían muy al pendiente de la investigación de este caso y sobre todo que Joanne, para ese entonces a sus 81 años de edad, aún no perdía la esperanza de que estos crímenes tan monstruosos, tan macabros, algún día, por fin, puedan ser resueltos y que su hijo y su familia obtengan justicia. Y eso es todo por el caso de hoy. Espero que este video les haya gustado, esta investigación. Si ustedes ya lo conocían y como siempre me hizo falta mencionar algún detalle, los invito a que lo dejen aquí abajito en el espacio de comentarios junto con su opinión sobre este caso en general. Los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando suba un nuevo video y que le den like a este y compartir si es que les gustó. Les agradezco mucho por haber visto todo este caso y nos vemos en uno próximo.